Esta es de la página 31. Disculpen mi letra, yo tengo algunas habilidades en mi vida y algunas destrezas, pero hay otras que no muy la tengo, pero sí tengo otras habilidades. Dejémoslo con eso. Miren en la página 31, ejercicio 8. Entonces, por favor, revisen su libro conmigo. Allí dice convertir la siguiente distribución de porcentajes. Entonces, yo aquí coloqué convertir la siguiente distribución de porcentajes a una distribución de frecuencia. Voy a colocar aquí mi lapicito. Entonces, miren, distribución de puntajes, que es esto de acá, a una distribución de frecuencia que contenga intervalos de clase. Entonces yo iba colocando estas nubecitas, miren, son como las observaciones. Por eso es de que lo ven grande, porque yo hice unas observaciones para que les ayudara. Es como que si yo fuera su compañerita de clases y yo había hecho ese ejercicio y yo les presto mi cuaderno de notas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a mí me dicen esta distribución de puntajes, me están hablando de una distribución de frecuencia simple. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay varias cosas. Uno, el libro trabaja todas las tablas en todo el libro al revés. Entonces, mi primera recomendación es que cualquier tabla que quieran ustedes trabajar del libro, pues hay que darles vuelta. ¿Vuelta qué significa? De que en lugar de que esté en forma descendente de los datos más grandes al dato más chiquito, pues que le demos vuelta al más chiquito y al más grande, solo que hay que tener cuidado de que se siga con el orden de frecuencia. Lo que estoy diciendo acá es de que voy a reescribir mi tabla. Miren acá, puntajes, aquí están los puntajes, y estos puntajes de acá, en la pizarra de aquí de atrás, no, lo que estoy trabajando es compartiéndoles esta imagen desde acá, no la pizarra de mi casa, la física, ¿verdad? Sino que compartiendo esta imagen en archivos. Ok, sí. Entonces, miren acá. Entonces, los puntajes es la tabla que aparece ahí en su capítulo 2, página 31. Es esa misma tabla. Observan ahí. Por eso les decía que para la clase de hoy ya necesitaba que tuvieran ya su libro. Entonces, el libro tiene que estar por ahí. Entonces, miren, la 1 es X1 con frecuencia 2. Y aquí, ¿cómo lo he ordenado yo? De 1, 2, 3 hasta 12. Pero en el libro aparece aquí primero 12, 11 y yo ya le he dado vuelta. Ojo. Mi dato 1 va con una frecuencia de 2. Mi X de 2 va con una frecuencia de 1. Esto yo no lo puedo cambiar. Tengo que continuar con el dato que le corresponde. Si al X2 le corresponde una frecuencia de 1, pues ahí va. Si al X de 12 le corresponde una frecuencia de 3, pues tiene que mantener la misma frecuencia. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo el chat y me van diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Listo. Entonces, miren, lo que me están diciendo aquí de esta distribución es una distribución de frecuencia simple. Una distribución de frecuencia simple prácticamente va a tener dos columnas principales. Puede tener muchas, pero mis dos columnas principales son mis puntajes, o sea, mis X y mis frecuencias. De ahí el nombre. Una distribución de frecuencia simple, con frecuencia. Tiene que tener frecuencia. Si no tuviese frecuencia, pues fueran datos cruz. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí solo frecuencia es, y X es distribución de frecuencia simple. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a leer. Convertir la distribución de puntajes a una distribución de frecuencia que contenga 4 intervalos de clase. Miren, y con esto quiero hablarles algo del video. En el video les dicen una ley o regla de Sturges para poder calcular el número de intervalos de clase, que no está mala, nitidísimo. Pero si yo aplicara esa ley de Sturges o la regla de Sturges para poder calcular cuántos intervalos debo de hacer aquí, pues me saldría que debo de hacer 2 intervalos y cada intervalo de tamaño 6, o sea, de 1 a 6 y el otro de 7 a 12, que no tiene mucho sentido. Entonces, se los quiero mencionar porque realmente en la vida real uno no siempre debe de seguir esas leyes o esas reglas. Uno puede usar el criterio de cuántos grupos son los más idóneos para esa investigación. En psicología, muchas veces este criterio para hacer grupos va muy enlazado
con los test los test que uno está utilizando para medir alguna variable. Por ejemplo, si el autor de un test me dice, fíjese que la experiencia del enojo o la ansiedad o la depresión, hay 3 o 4 niveles para la depresión de tanto a tanto, de tanto a tanto y así. Entonces uno generalmente utiliza pues esos criterios para utilizar estos intervalos de clase. Entonces no se me vayan a asustar con estas leyes y todo, es más sentido común, aunque sí hay algo que uno debe de seguir. Por ejemplo, idealmente todos deberían de tener el mismo tamaño. Cada uno de los intervalos son grupos. Usted utilice la palabrita intervalo como sinónimo de grupos, ¿de acuerdo? Y esta distribución de frecuencia que tenga intervalos de clase, y los intervalos no es lo mismo que datos por intervalos. Datos por intervalos son todos estos, miren, son numéricos, son cuantitativos. Eso es un dato por intervalo, son numéricos. Pero cuando me hablan de intervalos de clase son agrupaciones. ¿Cuántos grupitos? Pues ¿cuántos grupitos me están diciendo que quieren ellos? Pues que ellos quieren 4 grupos. Y deberían de ser del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Eso debería de ser así. ¿Estamos? Entonces me dice 4 intervalos de clase, pero que tengan estas características o que hagamos esto. Entonces en el A dice, determinar el tamaño de los intervalos de clase. B, identificar límite inferior y superior de cada intervalo. C, XY, o sea, punto medio de cada intervalo. D, la frecuencia acumulada, o sea, FA en cada intervalo. E, el porcentaje acumulado de cada intervalo de clase. Ok, entonces, rebobinando. Usted viene, quiere hacer su investigación, calidad, súper nítido. Quiere aplicar un test, nítido. Su muestra resulta que es de 40 personas. Listo. Tiene sus 40 personas, usted viene, le aplica el test, lo califica y los resultados de la calificación son puntajes que van de 1 a 12. Y resulta que 2 personas sacaron puntaje 1. Una persona sacó puntaje 2. O sea, todo esto yo se los escribí aquí, miren, se los voy a poner acá con color rojo. Aquí rojito. Esto de acá, que es una instrucción de frecuencia simple, ¿cómo sería si lo trabajamos como una instrucción de frecuencia agrupada? Sería esto, miren, es equivalente a esto para que me vayan entendiendo. ¿De acuerdo? Significa que yo tengo 2 unos, un 2, un 3, 2 4, 3 5, 4 6, que son aquí, miren, 6, ¿cuántos hay? 4. 7 es cuánto hay, 5. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5. No sé si me están entendiendo que esto es equivalente a esto, jóvenes. ¿Me lo están entendiendo? Sí, ingeniera. Ok, listo. ¿Verdad? Porque miren, mi objetivo es que con las clases virtuales ustedes reciban un plus que no está en el libro. Pues que no se los van a decir en el YouTube, lamentablemente, porque sería nítido que me lo explicaran así, pero normalmente trato yo de explicar las cosas que nos van a servir y pues que no van a estar aquí tan así descritas, ¿verdad? Entonces, para que vayamos viendo. Esto es en datos crudos y esto ya es una tabla. Y esto significa esto. Para que vayamos entendiendo qué significa la frecuencia de 3 para un puntaje de 12. Significa que hubo 3 personas de los 40, 3 personas que obtuvieron un puntaje, un resultado en ese test que usted aplicó de 12 puntos, 3, ¿verdad? Para que vayamos viendo y enlazando, ¿de acuerdo? Entonces, acá me dice, ok, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues la forma de hacerlo es que yo tengo que ver cuál es mi puntaje máximo, mi X máximo. Entonces, mi X máximo significa cuál es mi X de mayor valor que yo tengo presente aquí. Y mi X máximo es 12. ¿De acuerdo? Es este 12. Y a mí me dicen, mira, por favor, hacete 4 grupos. Es como que si ustedes son los maestros de un salón de clase o son los psicólogos que van a dar un taller, ¿verdad? Entonces le dicen, miren, hay 12 patojos, 4 grupos, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hacer 12 dividido 4 y me queda 3. Quiere decir que voy a tener que colocar a 3 integrantes en cada grupito. Eso significa el tamaño de mi intervalo de clase. Entonces significa que yo voy a tener 4 grupos. Un grupo
que va del puntaje 1 al puntaje 3. No sé si me estoy dando a entender. 1, 2 y 3, porque el tamaño incluye a este y a este. Entonces, miren, por ejemplo, acá, lo voy a poner aquí. Miren este de acá. Incluye al 1 e incluye al 3. No es eso de 3 menos 1 es 2. El tamaño de este intervalo de clase es 2. No. Es 3 menos 1 más 1. ¿Por qué? Porque siempre tengo que tomar en cuenta este valor y este valor. Entonces sí, se puede restar, pero siempre un truquito es sumarle una unidad porque se incluye al puntaje 1 y se incluye al puntaje 3. Entonces, miren, hay un grupo que es de 1 a 3, el otro debería ser de 4 a 6, el otro sería de 7 a 9 y el otro sería de 10 a 12. Y entonces yo ya sé que ahí están mis 4 grupos, que son los 4 intervalos de clase que ellos me piden. Intervalo de clase es sinónimo de grupo. Miren, un grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos. Y lo coloqué aquí con colores. Entonces aquí coloqué con color, creo yo que es color azul, el que está aquí arribita. Ya no miro muy bien. Morado, no, creo que es morado. Entonces, de 1 a 3, vamos a sacar su límite inferior y límite superior. Miren, aquí ya los coloqué todos. 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, 10 a 12. ¿Cómo saco yo mis límites? Entonces, la fórmula de límite, aquí sí voy a quitar esto. Estas ya no me sirven. Y voy a usar mi pizarrón. Ahora sí lo voy a usar. Fíjense. Entonces, bueno, voy a quitar. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ahí estamos bastante bien. Entonces, miren, lo que quiero que veamos es esto. Límite inferior es igual a puntaje inferior menos 0.5. Y límite superior es igual a puntaje superior más 0.5. Pero yo lo que quiero que ustedes vean como lógica y con sentido común es que los límites existen para poder extender mis intervalos de clase y yo poder tener un rango más grande para donde poder clasificarlos si fuese necesario. Entonces, al puntaje más chiquito, o sea, al inferior lo voy a hacer más chiquito y al puntaje superior pues lo voy a hacer más grande. ¿Cómo? ¿En qué medida? Restándole 0.5 y sumándole 0.5. Quiere decir que este sería 1 menos 0.5, pues 0.5. 3 más 0.5, 3.5, que sería este de acá. Este tiene la característica que este es igual a este otro, miren. O sea, el puntaje superior de este va a ser igual al puntaje inferior siguiente. Miren acá, 4 menos 0.5, pues 3.5. A 6 le sumo 0.5 y 6.5. Aquí a 7 le resto 0.5, pues 6.5. A 9 le sumo 0.5, pues 9.5. Aquí sería 10 menos 0.5, 9.5 y 12 más 0.5, 12.5. Entonces, así como dijo Alison en la clase de la semana pasada, este punto 5, miren, ese es constante, no cambia, ese va a ser fijo, ¿de acuerdo? Se mantiene. Entonces, no sé si me vamos bien ahí con los límites, jóvenes. Ok. Y bueno, luego vamos a ir a punto medio. Para punto medio, lo voy a trabajar con otro color. Para punto medio es con una X sub I, ese es el símbolo. También se conoce como marca de clase. Yo lo voy a trabajar aquí en todo el semestre como punto medio. Me encanta la palabra punto medio porque es literalmente el centro entre 1 y 3. Es mi punto medio. Utilicen la lógica. Ustedes van a poder usar su formulario siempre para sus exámenes, para sus tareas. Ahí lo van a tener siempre. Yo lo que necesito es que ustedes tengan agilidad para calcular. Entonces, miren, punto medio es el puntaje inferior más el puntaje superior dividido 2. Y estos puntajes son del intervalo de clase, o sea, que son de este 1. Miren, este 1 es mi puntaje inferior, este 3 es mi puntaje superior. Y para cada intervalo de clase, pues yo voy a ir calculándolo, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que es punto medio? Creo que aquí...
tengo aquí una regla. Tengo aquí una regla. Vamos a ver las pulgadas. Tengo aquí 0 pulgadas, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Pero ese va de 1, 2 y 3. Miren qué belleza. Y hasta está marcadito más fuerte. Punto medio es literalmente eso. Es la mitad entre uno y otro. Es la mitad. Entonces, entre 1 y 3, ¿cuál es el número que corresponde? Pues el 2. Eso es con sentido común y con lógica. Pero a veces uno necesita fórmulas para poder corroborar que sí sea cierto. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a sumar 1 más 3, 4. Pero primero lo suma. No lo voy a colocar todo pegado en la calculadora porque existe algo en aritmética que se llama orden de las operaciones. Y si usted todo lo coloca junto, la calculadora le va a pensar que tiene que seguir ese orden y primero va a hacer la división y luego va a hacer la suma, ¿verdad? Entonces, lo que debe de hacer es primero la suma y después la división. Entonces, 1 más 3, 4. 4 dividido 2, 2. Entonces, háganme el favor de calcular todos los demás puntos medios y revisen si sí les quedan bien. 4 más 6, dividido 2. 7 más 9, dividido 2. 10 más 12, dividido 2. Va. Entonces, solo para que vayamos viendo así de qué tan chilero está la cosa. De 4 a 6, vamos a ver. De 4 a 6. Miren, aquí está el 4. Tal vez si se mira acá. 4, 5 y 6. Miren, ¿cuál es el punto medio? Entre 4 y 6 es 5. Para que vayan ustedes asociando. A mí me gusta mucho asociar. Cuando yo les pregunté, ¿y ustedes cómo aprenden? Yo aprendo con asociaciones, decía alguien por ahí. Pues yo también aprendo con asociaciones. A lo mejor por eso es que algunos dicen que soy buena maestra de estadística. A lo mejor porque yo no soy buena memorizando, yo lo voy asociando. Entonces, punto medio, pues con el medio. Es el centro entre el intervalo de clase. Porque todo tiene que ver con los intervalos de clase, toditos. Ok. Entonces, pasemos a frecuencia, que sería de acá, mi frecuencia. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, la frecuencia es cuántos hay de puntajes de 1 a 3. Entonces, miren, me voy para acá. Para acá. En este grupo, que es de 1 a 3, ¿cuántos habían? Pues hay 2 del 1, 1 del 2 y 1 del 3. ¿Cuántos hay en total? 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué voy a anotar aquí? Pues mi 4. No sé si están viendo la imagen que tengo yo ahorita proyectada, ¿verdad? Espero que la estén viendo, porque así vamos siguiendo la misma línea. Súper. Se ve con un poco de retraso por el internet, por eso confunde un poquito. Ah, bueno, pero espero que lo tengamos bien, o sea, que al menos lo tengamos con la voz, ¿verdad? Lo podamos seguir. Vaya que me lo dicen. Entonces, por ejemplo, también, si yo lo tuviera como un grupo de datos en general, entonces es como que se me dijeron, mira, ¿cuántos datos hay de 1 a 3? Entonces hubiese sido este conjunto que estoy marcando acá, que es la tabla de abajo. Qué bueno que Bruno ya me comentó, entonces ahora lo puedo ver aquí abajo, en donde yo tengo mis datos crudos, en donde tengo mi listado de 1, 1, 2, 3. ¿Cuántos hay de este? Pues hay 4, es lo mismo que saqué aquí. De igual forma, entonces, para el siguiente intervalo de 4 a 6, saquen ustedes cuál es su frecuencia, por favor, y a ver si les coincide con la que yo coloco aquí en esta imagen. Pues debieran de ustedes de verlo ya sea con los datos crudos, que es de 4 a 6, o podrían verlo con la tabla de distribución de frecuencia simple, que es la que está arriba, ya sea con esta de distribución de frecuencia simple o con esta. Por supuesto, yo coloqué esta de datos crudos solo como pura cuestión de que sepan qué está significando. Uno no debe de hacer una tabla de datos crudos. De hecho, cuando uno hace una investigación, uno empieza con su tabla de datos crudos y a partir de esta tabla de aquí, de datos crudos, uno logra hacer esta de distribución de frecuencia simple, porque con esta es muchísimo más fácil de poder entender todo lo que está sucediendo, con esta de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, realmente, si ya tenés esta, pues no vale la pena hacer la de datos crudos, ¿verdad? La verdad es que
en la lógica real es que uno a partir de lo de datos cruz tiene que hacer la otra, pero la otra funciona súper. Ok, ahora vamos con, miren, y tendrían que sumar ustedes todas sus frecuencias y debería de darles 40. Si no les da 40 es porque algo hicimos mal, ¿de acuerdo? Entonces hay como trucos para uno ir viendo qué hace mal, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, un truco es esto del límite superior, que debe ser igual que el límite inferior siguiente, que son estos, miren, este 6.5 que debe ser igual acá, este 9.5 que debe ser igualito aquí. Si me va quedando bien es porque, súper. Los puntos medios que tienen que ser el centro de estos, ¿qué otra cosa? Que al sumar todos estos me da 40, súper. Y ahora frecuencia acumulada, miren, traten de ustedes hacerlo con lógica y sentido común. De verdad que si ustedes antes le dijeron estadística es difícil, los quieren engañar para que uno no aprenda, pero no es difícil, es regalado. Frecuencia acumulada es ir acumulando. ¿Qué hago yo cuando acumulo? Aquí tengo uno y quiero acumular, tengo otro y otro y otro y otro. Cuando a uno le dicen es que usted es como acumulador compulsivo, pues sí voy guardando todo y no suelto nada. ¿De acuerdo? Recuérdense de eso. Recuérdense de eso. Entonces, ¿cómo voy haciendo mi frecuencia acumulada? Pues voy acumulando mis frecuencias. La primera, si yo ya tengo ordenado del más chiquito, miren, los puntajes del 1 al 3 hasta el más grande, 10 a 12. Entonces, mi frecuencia acumulada va a ser la menor, la que corresponde al intervalo menor, o sea, de 1 a 3. ¿Cuál es mi frecuencia? 4. Entonces, la copio, 4. Y luego la siguiente va a ser la suma de esta con esta. 4 más 9, 13. 13 más 16, 29. 29 más 11, 40. Y nuevamente este tiene que ser igual al n total que les ha quedado. ¿De acuerdo? Tiene que ser el mismo 40, tiene que coincidir. Entonces aquí es fácil porque solo voy sumando las anteriores. Aquí coloqué la de porcentaje. Pues no me pedían porcentaje, fíjense, les piden porcentaje acumulado, pero para poder calcular porcentaje acumulado yo prefiero que lo hagamos de forma similar a como hicimos la frecuencia acumulada. O sea, calculemos primero porcentajes a 2 decimales, miren, vamos a trabajar todo a 2 decimales, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ir sumando. Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar porcentajes? Pues aquí yo estoy colocando todas las fórmulas que hemos estado utilizando para este ejercicio, ¿de acuerdo? Porcentaje va a ser igual a frecuencia dividido n y lo multiplico por 100. Entonces saquen su calculadora, por favor, y van a ir calculando una por una. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a poner otro color ustedes porque si no, pobrecitos, ustedes se me van a confundir todos. Entonces, si a mí me están preguntando este porcentaje de acá, significa que yo necesito sacar mi frecuencia de ese intervalo. ¿Cuál es mi frecuencia? Es 4. ¿Cuál es mi n? Es 40. ¿De acuerdo? Entonces, para poder calcular el primero, yo tendría que haber hecho, por ejemplo, 4 dividido 40 y lo voy a multiplicar por 100. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, 4 dividido 40 por 100. Y les tuvo que haber quedado 10. 10.00, es lo mismo. Vamos a trabajarlo a 2 decimales. ¿Vamos bien, jóvenes? Y así vamos calculando una por una. La siguiente tendría que haber sido entonces... Ahorita, solo vamos a terminar, Jessie, linda. Lo que pasa es que tú estás bien chispuda. Tú ya terminaste toda tu frecuencia, todo tu porcentaje. Ah, perdón, frecuencia acumulada, que fue la anterior. Va, entonces, miren pues, sigan los demás calculando porcentajes y voy a ir con Jessica para explicar nuevamente lo de frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, Jessie hermosa, es, tú vas a tener tu columna de frecuencia y recuérdate de la palabra acumulada. Acumulada significa que vas a ir agregando o sumando. Quiere decir que si tu primera frecuencia, o sea, la frecuencia que corresponde a tu intervalo menor, o sea, de 1 a 3, ese es tu intervalo más pequeño, intervalo de clase más pequeño. Su frecuencia es de 4. Entonces, la frecuencia acumulada primerita solo se copia. Se escribe 4, siempre. Si es de 4, se copia 4. Y la siguiente es acumular la anterior con la anterior, o sea, para calcular la frecuencia acumulada del intervalo de 4 a 6, entonces va a ser sumar el 4 más el 9.
y así vas a obtener el 13. No sé si me estás entendiendo. Si tú quieres entonces la frecuencia acumulada para el tercer intervalo, o sea, de 7 a 9, entonces tú ya sumaste 4, 9 más 16. Y entonces tu frecuencia acumulada va a ser de 29. Yo lo hago 13 más 16, 29. 29 más 11, 40. No sé, Jessie hermosa, si ya me cachaste cómo es la cosa. Ok. Porcentaje. Les quedó, el primero era 10, el siguiente 22.5 o 22.50, que es lo mismo. El tercero es 40 o 40.00 porque es exacto. Y el último es 27.5 o 27.50. Suman todos estos y les queda 100.00. Ojo, ojo. Aquí es normal que al sumar, o sea, es sensato, les quede 100.00 o que les quede 99.99. Eso también es válido porque trabajamos a 2 decimales. Entonces, en ocasiones puede ser 99.99. Otra posible respuesta es también 100.01. Ese también es válido. Lo que no estaría correcto es que a ustedes les quedara 100.02. Eso sí está mal. 99.98. Algo hicieron mal. Algo calcularon mal, pero no puede ser que la sumatoria de los porcentajes quede 99.98. Eso sí no es posible. ¿De acuerdo? 99.99, 100.00, 100.01. Los demás algo hicieron mal. Entonces hay como truquitos para ir viendo si sí voy bien o si ya la, ¿verdad? Y si ya la, pues a borrar, ¿verdad? Yo por eso le sugerí lápiz, borrador, sacapuntas. Con eso vamos. Inclusive, de verdad, créanme, aquí tengo yo mi cuaderno de estadística. Aquí está mi cuadernito y ahí a borrar. Aquí tengo yo corrector y ahí trabajando, ¿verdad? Entonces así es. Bueno, jóvenes, y vamos con la última columna, que es lo que nos preguntaban de último, que era el porcentaje acumulado. Ya todo lo demás ya lo hemos hecho. Porcentaje acumulado es ir sumando, así como trabajamos la frecuencia acumulada, pues el porcentaje acumulado, pues es ir acumulando, solo que ahora no frecuencia, ahora son los porcentajes. Entonces, para el intervalo de clase más pequeño, que es de 1 a 3, pues es de 10 el porcentaje, entonces yo solamente lo voy a copiar. Miren, aquí pues lo copio, ¿de acuerdo? El siguiente, ¿cuál va a ser? Sumo 10 más 22.5, eso acumulado porque estoy acumulando los anteriores, sería un 32.5. Eso, sumo 10 más 22 más 40, me da 72.5. Y el último sería 100.00, que me tiene que coincidir. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ahí estamos. A esta pantalla yo ya no le puedo, bueno, espero ustedes le pueden tomar una foto aquí porque aquí ya voy a cambiar de imagen. Le pueden tomar ustedes una fotita de eso y lo pueden enviar al grupo de WhatsApp si desea. Yo no puedo porque estoy grabando la pantalla, entonces no puedo ya detenerme, pero lo pueden hacer ustedes. ¿Listo, jóvenes? Ya lo voy a cambiar. Entonces tómenle una foto a la imagen allí y a ver, aquí lo cancelo, a ver, compartir archivos, este es lo que quiero ver. Y a este pizarrón, pues le voy a tomar una fotita, solo que, creen ustedes, aquí está, se me había perdido. Entonces a este pizarrón le voy a tomar una foto porque ahí coloqué las fórmulas que nos sirvieron para este ejercicio. Entonces aquí miren, voy a escribir que fueron las fórmulas que usé para el ejercicio número 8, página 31, creo que estamos ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, espero que estos ejercicios les haya servido. Miren que hoy estamos, pero con muchos... Es 32 había dicho. Página 32, buenísimo. No, 31 es este. Ya había libro. Si antes dije 32, que es probable que lo haya dicho, estaba equivocada. Entonces, vamos a ver para que no salga aquí esto. Ahí estamos.
Entonces ahorita les mando esta fotita, ¿de acuerdo? Entonces les mando al chat de la clase y espero que les vaya sirviendo. Ustedes se recuerdan que ustedes son los que mandan. Si hay algo que no está claro, pues me dicen. Que a mí lo que me gusta es dar clases. A mí no me obligan a estar aquí. Yo estoy muy contenta. Sí, ahí está la fórmula. Puntaje inferior. Ahora, para saber cuál es puntaje inferior y cuál es puntaje superior, recuérdense entonces de que en el intervalo de clase, aquí lo voy a escribir. Cada intervalo de clase está formado por un puntaje inferior a un puntaje superior, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el intervalo de 1 a 3, pues tu puntaje inferior es 1 y tu puntaje superior es 3. Pero también lo digo aquí en esta imagen, miren. Aquí está, de este lado. Lo estoy poniendo ahorita con moradito. Ahí lo pueden ver. No sé si lo ven ahorita que lo marqué en la pantalla. Espero que lo hayan visto. Y si aún tienes duda con el puntaje inferior y superior, pues me vuelves a decir. Es la primera columna inferior. Ajá, esa. Así es. ¿Está todo claro, jóvenes? Ahora vamos a practicar más, fíjense. Yo tengo una pregunta, licenciada. Con mucho gusto. Tengo una duda en cuanto a los datos crudos. Estos datos crudos son el resultado de las evaluaciones que se hicieron. Sí, yo aquí les puse un contexto, Bruno, porque acuérdense que los libros no son del todo buena onda, ¿verdad? Yo inventé una historia de que supongamos que usted tenía un su test y usted aplicó a 40 correcto. personas y que de ahí sacó 40 datos crudos. Así es, Bruno. Ok. Sí, entonces es como que si lo lógico fuera que usted tuviera sus 40 hojas de papel, ¿verdad? Y ahí tiene que calificarlas y la calificación iba a ser posible solo en puntajes de 1 a 12, ¿verdad? Entonces tenía usted al final 40 hojas. Unas hojas les dieron 1, otros 2, otros 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces yo les puse los datos crudos solo para que vayan entendiendo de dónde sale, ¿verdad? Porque como hemos estado viendo la semana pasada y la anterior, los fundamentos de estadística, porque a veces me dicen, pero mucha teoría, sí, pero si no sabemos la teoría, no entendemos luego, Es la base. no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Fíjense que muchos ingenieros dan el curso de estadística y de entradita con su formulario y ejercicios, que no está mal, ¿verdad? Pero a mí me gusta hacerlo explicando de dónde viene, porque así al menos sabemos para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces sí, es tener esos datos. Entonces, eso solo yo los coloqué ahí para que vayamos viendo. Y a partir de esos datos crudos, pues yo ya puedo realizar mi distribución de frecuencia simple, que es esa mi tabla con X y F. Correcto. Ok. Y la otra pregunta que tengo, tal vez me ayuda, Ajá. y que tal vez no me quedó muy claro, es el del límite inferior y límite superior. Ajá. Lo sacó, siempre se saca de 1.5 de fracción antes del menor. Así es, ese es un valor que se llama en matemática constante, va a ser fijo, ¿verdad? Entonces siempre es 0.5, ¿verdad? Que le resto al menor y 0.5 que le sumo al mayor. Ahí está, ya entendí. Hoy sí. En la vida real, ese 0.5 pudiese moverse y pudiese cambiar, pero eso es cuando uno no trabaja con enteros, sino que ya trabaja con decimales, y eso más sucede no en psicología, en ciencias sociales, sino que funcionaría más como en ingeniería química, en ingeniería de procesos, industrial, en farmacéutica, en medicinas, ¿verdad? Pero para psicología y en ciencias sociales es más enteros que decimales. Entonces, para nosotros... Sí, porque ya me hubiera preocupado
Me hubiera preocupado si la mayoría saca 1.8, 8.3, 4.5. Sí, pero digamos que para todo el semestre, este y el siguiente, vamos a trabajar todos los datos como datos enteros, porque eso es lo más frecuente, y entonces podemos trabajar maravillosamente bien nuestros intervalos con ese parámetro de menos 0.5 y más 0.5, ¿de acuerdo? Inclusive si trabajan tesis, De acuerdo. eso es válido. Para tesis de psicología es válido. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, voy a ir a esto porque cuando trabajo ejercicios, pues no hay cosa mejor que seguir haciendo ejercicios, pero que me lo pregunten pues de forma diferente, fíjense. Eso vale la pena. Entonces, yo les había dicho que yo necesitaba de que ustedes tuviesen dos cosas, porque en la ruta de aprendizaje yo les pongo, mira, quiero que tengas esto y quiero que tengas esto otro. Entonces, les voy a decir, ya solo tengo poquito tiempo, pero vamos a ver. Tengo que esta es la versión para llenar. Yo les dejé el enlace para poder descargar ambos. Entonces, miren, aquí tengo frecuencias acumuladas, porcentajes y porcentaje acumulado. ¿Listo? Entonces, miren qué es lo que voy a hacer yo. Tengo esta versión que es para ir llenando, que ustedes la pueden tener allí a la mano. A mí me hubiese gustado mucho que esta la tuvieran impresa. Levanten la manita quienes sí la tienen impresa, por favor. Esta versión que es la versión para llenar. Excelente, muy bien, Luisa. ¿Alguien más que tenga esta? Entonces, miren esto de acá. Tengo esta versión y también tengo la otra versión. Va, no tengan pena. En la ruta de enlace que les mando los lunes, ahí aparecen los links en Prepárate para la sesión, que eso es lo idealmente es que lo vean desde el lunes, un día antes o al menos antes de la clase. Y ahí dice qué es lo que deberían de tener para el día siguiente, ¿verdad? Entonces, tengo esta otra y yo les coloqué ahí los dos links. Ok, entonces miremos esta otra. Y esta es la llena. Hoy, ahorita con ustedes, yo voy a trabajar la llena porque quisiera que revisáramos esto. Muy bien. Entonces, miren, pues hoy rango percentil, pues no me ha dado mucho chance a poder hablar, pero tengo al menos un tiempito para poder verlo. Pero también quería ver lo otro, que son los otros ejercicios. Entonces, estamos bien. Miren pues, patojos, yo les dejé en material de aprendizaje un ejercicio adicional a este PowerPoint. Entonces, va a tocar que ustedes vayan analizándolo solitos, ¿de acuerdo? Que lo vayan haciendo el día jueves. Pero yo quiero que vayamos revisando todos estos. Entonces, me gustaría que al menos ahorita tomen su calculadora y vayamos viendo, analizando estas tablas, ¿de acuerdo? Vamos a ir analizando. Miren que la tarea es hacer los ejercicios del 1 al 10 y muchos de los ejercicios del 1 al 10 ya los hemos hecho juntitos, ¿de acuerdo? Entonces, mi objetivo no es solo que usted copie por copiar, sino que de verdad, de forma muy consciente y honesta, pues los vuelva a hacer usted como solito, va a ver si le va quedando lo mismo, porque la idea es que practiquemos, pero no quería que practicaran ustedes con una tarea de un montón de ejercicios que no tengan ni idea, sino que mejor con los que están en el libro y que ya hemos hecho juntos, solo para ir como ustedes retroalimentando con cada uno de ellos para ver si sí les está quedando o pues si no les está quedando. ¿Me entienden? Ese es el objetivo de la tarea. Entonces, y también quería hablarles algo del foro. Les coloqué algo en el foro, pero en el foro no se preocupen. Ustedes van a tener su asistencia el jueves con entregar su tarea, ¿de acuerdo? El foro no tienen que participar ahorita porque esa es una actividad que lleva más tiempo. Bueno, si alguien quiere hacerlo, pues desde ya pues lo puede hacer, pero mi punto es de que esa actividad que subí el día de ayer al foro va a estar allí disponible en el foro durante todo un mes para que ustedes durante todo ese mes puedan hacerla y así, si la hacen en ese mes, pues tendrán su punteo completo si la hacen correctamente. Entonces, solo como recomendación, es la tarea a la que se tienen que enfocar. Entonces, regresemos a esto.
Tengo aquí con la información ya llena, porque quiero que revisemos esto. La frecuencia acumulada. ¿Ya se dan cuenta cómo la saqué? El libro trabaja las tablas al revés, quiere decir que la primera tabla que el libro mencionaría si trabajara esta misma tabla sería esta. Esta, miren, voy a poner acá, esta de acá. Esta, el libro la tendría de primerito, pero yo sugiero que no lo hagamos así. A mí me parece muy bien que el libro lo trabaje al revés para uno poder aprender que puede uno reordenarlo a la mejor disposición. Es mucho más fácil si yo trabajo entonces las más pequeñas primero y las más grandes de último. ¿Estamos? Lo mejor sería trabajarlo así como yo se las estoy dando ahorita en este momento. En el libro, como les repito, lo hace al revés. Entonces, conste, al revés, pero yo no voy a cambiar esto y las frecuencias las voy a dejar igual. No, yo me voy y lo muevo completo. 301 a 350 le corresponde una frecuencia de 12. Ok, entonces miren qué hago. Mi frecuencia acumulada para el primer intervalo, o sea, el más pequeño, es 12. ¿Y la siguiente cuál va a ser? Pues la siguiente va a ser la suma de 12 más 33, que es 45. La siguiente 45 más 48, que va a ser 93. 93 más 61, 154. 154 más 55, 209. Y así sucesivamente hasta llegar a mi última frecuencia acumulada. Y mi última frecuencia acumulada va a ser 336. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda en cómo he obtenido yo esta frecuencia acumulada, jóvenes? Perfecto, excelente. Ahora, por favor, revisemos la de porcentajes. Miren que ustedes tienen esta presentación también para rellenar, para que ustedes lo vayan trabajando, ya sea en ese PowerPoint para rellenar y no se les vaya a dificultar. Miren ahora el porcentaje. ¿Cómo voy a calcular el porcentaje? Recuérdese usted que porcentaje es igual, y tengo aquí mis fórmulas, miren que qué buenísimo. No pensé que me fueran a servir tanto, pero sí. Tengo acá mi fórmula de porcentaje es frecuencia dividido n por 100, ¿se recuerda? Entonces quiere decir que para poder calcular yo mi primer porcentaje es mi frecuencia, voy a usar este borrador, ¿de acuerdo? Y entonces, para calcular mi primer porcentaje, que es este de acá, tendría que ser la frecuencia, que es 12, dividido n, que es 336, y lo voy a multiplicar por 100. Entonces revisen si les queda bien, debiera de quedar bien. Y si está mal, me pueden maltratar, no hay pena, con confianza. Y vamos a hacer otra despacito. No las vamos a hacer todos, pero al menos unas. Miren la segunda, 9.82. ¿De dónde sale este 9.82? Pues yo utilizo mi fórmula, que es frecuencia, es 33. Miren, es este 33. Lo voy a dividir dentro de n, que es 336, y lo voy a multiplicar por 100. Y me queda 9.82. No sé si estamos bien allí, jóvenes. ¿Me están entendiendo de dónde está saliendo el dato de porcentaje? Sí. Listo. Va. Y así lo hago con cada uno. Miren, yo a propósito, estoy usando de ejemplo esta tabla enorme y grande, y les voy a decir por qué. Cuando yo estudiaba, me molestaba en lo más profundo del Cora que los ingenieros o los profes o las mises siempre me explicaran con los ejemplos más sencillos y para las tareas. Y peor aún, para los exámenes, me pusieron unas tablas horribles, que de verdad que uno las miraba y el corazón se te salía del pecho, de verdad. Eso a mí no me gustaba, entonces yo dije, pero ¿por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no trabajamos en clase lo más horrible? Y cuando ya veamos los ejercicios de la tarea, bueno, sí, son parecidos. Y cuando ya veamos el examen, ya viene más chulo. Entonces, les prometo que el examen viene mucho más chiquito y mucho más bonito que esto. Que esto que estamos viendo en clase es lo peor que puede venir. ¿De acuerdo? Esto es lo peor. Los exámenes yo los hago decentes.
¿de acuerdo? Porque si cae mal, entonces yo dije, yo no voy a hacer me gusta ese término. decente. Sí, bueno. Decente. Entonces, aquí vamos a tener todos estos y así los vamos a calcular. Como no quiero yo estresarnos y que nos lleve más tiempo lo que la clase corresponde, solo quiero que hagamos estos tres, espero yo, ¿verdad? Calculen este tercero, a ver si sí les queda bien. Sería con este 48, miren, dividido 336 por 100. Y entonces, si ya les queda bien, ya ustedes irán trabajando todo esto el día jueves en la clase asincrónica o el día que a ustedes les quede bien, siempre y cuando sea antes del domingo, porque antes del domingo entregan su tarea. Y quiero que vayamos a ver esta columna de porcentaje acumulado. ¿Se recuerdan que acumulado significa en este caso que yo voy a ir sumando el anterior? El primerito que me dan aquí me dicen que es 3.57, va, entonces ese 3.57, que es el porcentaje que equivale a mi intervalo más chiquitito, que es de 301 a 350, entonces vengo yo y lo copio aquí, 3.57, y todos los demás van a ser la suma del anterior, o sea, 3.57 más 9.82, o sea, es como que si yo vengo y sumo los dos anteriores, es 13.39, ¿de acuerdo? Así como hice con la frecuencia acumulada, así hago con porcentaje acumulado. A 13 miren, ya es mi segunda alarma. 13.39, le sumo 14.29, ya tengo 27.68. Y así sucesivamente yo voy a ir encontrando todos. Y miren que en este caso mi sumatoria es de 100.01, pero yo les dije que eso es comprensible. O sea, tiene sentido que me quede 100.01, 100.00, 99.99. ¿De acuerdo? Eso es válido. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ir a la siguiente presentación. Y aquí yo explico cómo calcular el rango percentil. Para esto, yo voy a necesitar que vayan a su formulario. El formulario que está acá. Si alguien no lo ha descargado, en la ruta de enlace que les envié, que es en Genially, ahí aparece el link para ir a mi blog. Y en el blog van a encontrar este formulario y ahí lo pueden descargar. Miren, pues van a encontrarlo aquí no, ni aquí, sino aquí. Porque todas estas fórmulas que están hasta esta columna son de distribución de frecuencia acumulada y el rango percentil no se puede calcular con datos crudos o distribución de frecuencia simple. Solo se calcula con distribución de frecuencia acumulada. Entonces, miren aquí el rango percentil, esta es su fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que quiero es que tengan ustedes allí esta y lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente. Esta ya le tomé foto, ¿de acuerdo? Entonces, no se me preocupen que esta ya le tomé foto, lo voy a colocar acá. Entonces, a mí me gustaría que ustedes anotaran allí en su cuaderno la fórmula, porque es bueno que se familiaricen con ella. Entonces, por ejemplo, rango percentil es igual a C porcentaje menor y C más, ay, aquí lo quedó muy chiquito, puntaje, esta es una U, puntaje menos inferior del intervalo, y C que es intervalo crítico, dividido tamaño del intervalo crítico, y todo eso lo voy a multiplicar por el porcentaje en el intervalo crítico. Ok, normalmente lo hago con colores, pero hoy lo voy a hacer así nada más. Entonces voy a usar otro color nada más, 2, y les voy a explicar. Lo primero para poder trabajar rango percentil, luego les voy a explicar qué significa, ustedes lo van a ir leyendo y en la próxima semana podemos ir hablando más de esto, pero para que lo vayamos viendo es que a mí me tienen que preguntar, me tienen que hacer la pregunta, calcule el rango percentil, o sea, la pregunta tiene que ser, calcule el rango percentil para un puntaje de tanto, ¿de cuánto va a ser? Pues de 620, entonces así lo escribo, rango percentil para un puntaje de 620, entonces, ante esto, lo primero que ustedes tienen que hacer es calcular algo que se llama intervalo crítico.
El intervalo crítico me va a servir para poder utilizarlo en mi fórmula y significa que es el intervalo en donde se encuentra ubicado ese puntaje que me están preguntando, el 620. Entonces voy a regresar a mi tabla y como me están preguntando cuál es el rango percentil del puntaje de 620, entonces miren lo que voy a hacer. Con color amarillo voy a marcar de todos los intervalos de clase que están aquí. Ustedes también pueden rayar pantalla, entonces ustedes también la pueden marcar, ¿verdad? Entonces yo la voy a marcar, pero si alguien la quiere marcar, con mucho gusto y con el color que quiera. Entonces miren, este es mi intervalo crítico, mi IC. Y es fácil de definirlo o de escogerlo, porque va a ser el intervalo en donde se encuentra el puntaje que me están preguntando. Y ahorita precisamente me preguntan cuál será el rango percentil para un puntaje de 620. Entonces, si ustedes quieren, le toman una fotita a esta imagen que acabo de marcar aquí, que es de 620, y que el intervalo crítico es este de aquí, de 601 a 650. Ok. Entonces me dicen, vamos a calcular el rango percentil. Entonces, miren, aquí tengo aquí mi pizarrón. Espero que lo vean bien. Si no, lo voy a acercar un poquito más. Espero que lo miren bien. Voy a ver si la luz está bien. Y si no, bueno, espero que lo logren ver ahí bien. Entonces dice, primero, el puntaje. Ese es el más fácil. El puntaje aquí es ¿de cuánto? De 620. Vamos a ver qué colores tengo. Mi puntaje es de 620. Entonces vamos a ir marcando. ¿Cuál es mi límite inferior del intervalo crítico? Límite inferior del intervalo crítico. Entonces miren acá. Si este es mi intervalo crítico, ¿cuál sería mi límite inferior? Aquí no tengo yo límite inferior y límite superior. Hubiese sido bueno tener aquí mi columna, ¿verdad? De límite inferior y también mi columna de límite superior. Tendría que calcularlo para todos. Pero yo ahorita podría saber cuál es mi límite inferior aquí. ¿Por qué? Porque el límite inferior para este caso sería mi 601 menos 0.5. No me están preguntando, pero si yo quisiera sacar el límite superior sería 650 más 0.5, pero ese ahorita no me funciona. El que me están diciendo es mi límite inferior de este. Entonces es 600, muy bien, así como tú dijiste. Como tú dijiste, Andrea y Luis, creo que fueron las dos que me lo mencionaron. Este sería entonces igual, y yo lo voy marcando aquí, miren, 600.5. Perfectísimo, súper. Ese es mi límite inferior, ¿de acuerdo? 600.5. Luego dice mi tamaño del intervalo crítico. Mi tamaño es cuánto es lo que mide. Aquí son muy grandes los números, entonces yo recomiendo que para encontrar el tamaño es restar esos dos números, pero siempre le suman 1, porque acuérdense que se debe de incluir ambos puntajes, o sea, el 601 se debe de tomar en cuenta y el 650. Entonces sería restar 650 menos 601 y le sumo 1. Entonces aquí miren, lo voy a colocar con otro color. Aquí sería 50. ¿Y de dónde salió esto? Lo voy a anotar porque a veces a uno se le olvida, fíjense. 650 menos 601. Esto primero lo suman y le van a sumar un 1. ¿De acuerdo? Para saber. ¿De acuerdo? Así les queda esto para recordar. De recordamiento iba a decir. Se me pega lo de los patojos. Luego, porcentaje en el intervalo crítico. ¿Cuánto creen ustedes que va a ser el porcentaje en el intervalo crítico? Porcentaje en el intervalo crítico. ¿Cuánto creen ustedes que me queda el porcentaje en el intervalo crítico? Voy a poner aquí en la pantalla para que no se me asusten. Es este. Miren, aquí busco cuál es mi porcentaje y de todo mi porcentaje veo cuál es mi intervalo crítico. Entonces, ¿cuánto les queda a ustedes? Espero que lo mismo que a mí. 8.93. Ese es mi porcentaje en intervalo crítico. Y ahora voy a determinar cuál es mi C porcentaje menor. Miren, el C porcentaje menor
busco el C porcentaje y en C porcentaje voy viendo cuál es menor. Si este es el intervalo crítico, entonces el menor tiene que ser 1 antes. En este caso sería 72.62. 72.62. Y entonces ahora ya tengo todo esto y lo voy a calcular. Entonces, no sé, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Que me diga, por favor. ¿De dónde saqué cada uno? Yo le puedo tomar foto a esta y se los mando. Bueno, entonces ahí. Dime, Alison, preciosa. Inge, disculpe, mire, es que yo siento de que ahorita esto lo que acabamos de ver fue como que muy rápido y ahorita tenemos otra clase, entonces no sé si nos podría explicar esto un poquito más detenidamente en otra clase. Sí, claro que sí, vamos a ir parando entonces. Miren, jóvenes, este PowerPoint que les tengo aquí está diseñado para que ustedes lo puedan seguir, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la tarea, deben ustedes de estudiar este PowerPoint paso a paso. ¿De acuerdo, Alison? Me parece muy bien. Si se dan cuenta, miren, aquí en la presentación, yo ya les voy calculando poco a poquito cuál es el resultado y cómo debiera de hacerse. Me parece, Alison. Entonces, vamos a parar la clase. Ustedes lo revisan, hacen la tarea. Y en la siguiente clase hacemos retroalimentación si tuvieron dudas de la tarea o no. ¿Les parece bien, jóvenes? Y yo voy a tener cierta flexibilidad con que si hubo algún error allí, pues no bajarles puntos en su tarea. ¿Les parece? Ok, gracias. Listo. Solo le voy a tomar asistencia a los compañeros que no estaban cuando recién tomé la primera vez. Voy a ver, Bruno, ya vi que ya está con nosotros. Rosa Valle, ¿será que también está? Presente. Perfecto. Rosa, Angélica, listo, Rosa, qué gusto tenerte. Heidi Janet Pérez, si ya está Heidi con nosotros, y Magda Galindo. Son las dos personas que me hace falta colocarle su asistencia. ¿No? Entonces, nos vemos y suerte con su tarea. Hasta pronto. Gracias, Inge. Feliz noche. Feliz noche.